Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Ya estamos ahí saliendo en vivo a través de el Facebook de la editorial, La Endija Ediciones desde Paraná. Y estamos acá hoy en este día miércoles 9 de abril, más allá de las circunstancias en las que estamos muy contentos de estar presentando este libro que se llama De la serie del pensar, Andamios para los oficios del lazo. Vaya tema para hablar justamente hoy, así que muy felices de estar acá con sus coordinadores, Graciela Frigerio, Daniel Corinfeld, con dos de sus autoras y también quienes van a estar acompañándonos aquí en la presentación. Contarles que bueno, este libro forma parte de la colección Lazos, que es una colección que venimos trabajando ya desde el año pasado, donde está compuesta por el libro Cosas dichas y desdichas y también Palabraciones. Bueno, este de la serie del pensar es el tercer libro de la colección. Voy a nombrar también a quienes escriben, que si bien no están hoy acompañándonos, pero bueno, están aquí en el libro, que son Facundo Rodríguez Arcolía, Delfina Arias, Bettina Badaraco, Eva Chiesa, Débora Grunberg, Daniel Corinfeld, Graciela Frigerio, Gabriela Mafasanti, Mariana Monzani, Gustavo Ruggiero, Cristina Yapura, Ariel Serva y unas ilustraciones tanto de tapa como del interior preciosas de Beatriz Ruiz, que también nos viene acompañando en las otras ediciones de los otros libros. Así que bueno, vamos a estar charlando acá con sus autores y autoras. Vamos a contarle también a la gente que nos está escuchando y nos está viendo que va a poder hacer si quiere alguna pregunta o dejar algún comentario ahí en el Facebook de la editorial, que nosotros se los pasamos a quienes están acá ahora presentando, para bueno, hacer de esta ronda, si se quiere, más amena. Voy a agradecerle también, por supuesto, Graciela, Daniel, a ustedes una vez más por la confianza para esta producción y a Delfina Arias y Débora Grunberg por estar acá acompañando también en esta presentación. Y bueno, le voy a pasar ahora un momentito la palabra a Armando Salzman, presidente de la Fundación La Endija, quien aloja esta editorial también. Ahí está. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Acá los saludo desde el taller mismo de la editorial, con tapadas las máquinas con sábanas, como dijo Graciela hoy, para que no se vea la suciedad del laburo. No, los tapamos todas las tardes con sábanas para que no las afecte la humedad de la noche. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá, muy contento de acompañarlos y de acompañarlos no solo hoy, sino de acompañarlos en toda la producción que venimos haciendo con el grupo. Y el título justamente de la serie del pensar coincide casi palabra por palabra con lo que ha sido la Endija desde la construcción en el 83, la inauguración en el 89 y el inicio de la editorial con el fondo editorial del estante. Hacer y pensar es lo que sabemos hacer, más o menos, pero es lo que sabemos hacer. Y no renunciamos a eso, no renunciamos ni a hacer ni a pensar, más allá de las dificultades que nos encontramos en el camino. Así que, bueno, les reitero el agradecimiento por confiar en nosotros, les reiteramos nuestra disposición a seguir editando el material que ustedes generan y un abrazo grande a todos los que participan esta tarde acá en un día como este, reafirmando la necesidad de pensar y hacer más allá de lo que suceda en otras partes del mundo. Muchas gracias. Bueno, Daniel, ¿seguís vos? Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. Es una gran alegría poder presentar este tercer libro de la colección. Cuando la arrancamos a pensarlo con Graciela, uno pensaba en una serie y parecía raro, pero ya tenemos tres libros en las que, bueno, fuimos tejiendo y armando una serie de ideas, de contenidos con un conjunto de colegas y de amigos que yo creo que son muy interesantes para compartir, para debatir. Lo primero es agradecer a Armando y a Laura, a la editorial Endija, por todo el esfuerzo que sabemos que implica editar y editar bien, editar con calidad, editar en tiempos realmente
corto respecto de esta época tan complicada para la industria editorial, y para muchas industrias, pero para la industria editorial también. Así que un gran agradecimiento y también por poder organizar esta presentación, que se nos fue yendo el año para hacer la presentación. Y esa distancia también es interesante cuando volvemos a valorar el libro, a apreciar el libro, tenerlo entre nuestras manos, y ver todo el laburo por todo, ¿no? Todo un trabajo intelectual y manual, que, bueno, esperamos que puedan llegar y como siempre pensamos que esto que nosotros generamos también pueda servir. Y pueda servir, que pueda ser de utilidad para las prácticas de los oficios del lazo, ¿eh? La conexión se llama lazos. Y la idea de lazo social, lazo pedagógico, lazos de cuidado, lazos de afecto, en una época donde el lazo social está amenazado absolutamente, donde el mundo tiembla todo el tiempo, donde lo que prima es la desconfianza, la desorientación, la fragmentación, apostar a pensar la problemática de los lazos, a pensar nuestros oficios. Bueno, creo que es un gran desafío y indudablemente un gesto y un acto político, que nosotros, en el cual nosotros nos inscribimos. Entonces celebramos la aparición del libro, la presentación oficial al menos del libro, que ya anda circulando por allí hace algún tiempito. Y el momento de hoy, bueno, es también dar a conocer algo del libro. Y pensaba que siempre está la pregunta de por qué escribimos, y pensaba que escribimos para entender, escribimos para dar cuenta de lo que hacemos, escribimos para conversar con otros, escribimos porque nos gusta y escribimos también aunque nos cueste. ¿Ya? Y eso también está bueno porque la invitación a la escritura que nos venimos haciendo siempre, a veces nos obligamos, y nos obligamos entre todos, entre los que cada vez invitamos como a trabajar ciertos temas y ciertas cuestiones, es toda una cuestión, ¿no? Porque, digamos, sabemos que nos gusta, sabemos que es importante, sabemos que es una manera de transmitir los problemas de prácticas, de generar y producir conocimiento y saber, y al mismo tiempo sabemos que cuesta escribir, pero también apostamos a que hoy también escribir es romper la lógica de los autores, la lógica de la repetición, la lógica de lo preformateado, la lógica de la algorítmica que invade, digamos, nuestras vidas y la práctica social. Se trata de andamios que tienen que ver mucho con las prácticas de los oficios, y esos andamios son nociones, son conceptos, son figuras, son dispositivos, modos de hacer y de pensar lo que hacemos, y en esto que nosotros venimos denominando oficios del lazo, en donde se trata de seguir pensando lo común y lo particular al mismo tiempo de estos oficios. Entonces ustedes, y ahora vamos a escuchar a las colegas y compañeras y amigas, van a hablar, van a hacer algunas entradas al libro, y allí va a aparecer esto, ¿no? De distintas disciplinas y saberes, de prácticas e inserciones institucionales diferentes, de ángulos y perspectivas diferentes respecto a nuestros asuntos en común, y sin embargo todos están muy interconectados, ¿no? Yo lo del libro, y esto para nosotros es un desafío. Digo, todos nosotros que cuando hablamos de trabajar con otros, cuando hablamos de la interdisciplina, de un más allá de las disciplinas, cuando hablamos de lo intersectorial, todo esto que sabemos que es muy importante para nuestros oficios y nuestras realidades, de alguna manera estos libros, bueno, lo ponen un poco en acto a través de la escritura, buscan eso, dar cuenta de esa problemática. Eh, bueno, agradecerles además muchísimo a Delfina Arias y a Débora Grunberg por aceptar el convite difícil de presentar algo del libro, que lo harán
digamos, desde donde puedan y como puedan, en el sentido de algo de sus textos y algo del libro o lo que sea. Es un libro, entonces, no son libros fáciles de presentar, creo yo, ninguno, pero este tampoco, o tienen su complejidad. Entonces, me parece que lo que hay es unas puertas de entrada, y eso está bueno, a chusmear, a mirar qué es lo que hay, de qué va de la serie del pensar, Andamios para los oficios del arte. Así que sin más, vamos a escucharlas. ¿Quién va a comenzar? No sé si acordamos quién iba a comenzar. Yo, Delfina. empiezo yo. Adelante, Ujú. adelante, Delfina. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. gracias y muchísimas gracias a los que están acercándose a escuchar esta presentación. Cuando quieran. Gracias, Dani. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Yo voy a leer un texto que escribí para la ocasión. Para mí es una alegría estar presentando este libro, del que tuve el enorme gusto de participar y compartir con personas a las que admiro profundamente, y por supuesto me refiero a Graciela y a Daniel, pero no solamente, porque fue y sigue siendo muy aliviador, de mucho sostén, formar parte de un grupo sensible a la construcción conjunta, dispuesto a escuchar y con el cual compartir muchos de los desvelos y preocupaciones sobre la vida en común. Sabemos que no son tiempos donde esto abunda, ni son cosas con las que una se anda encontrando con facilidad. Este es el tercer libro de lo que podríamos llamar una nueva serie de escritos que se suman a muchas publicaciones que se han hecho a lo largo de años, de seminarios, de cursos, de ateneos, clases, charlas y también conversaciones amistosas que han profundizado tanto la amistad como las teorías y las prácticas. Todo esto ha precedido a este libro y tienen a Graciela y Daniel, y en mi línea de tiempo también a Norma Barbagelata, Gaby Dicker y el equipo del SEM como anfitriones incansables de nuevos armados, de nuevas grupalidades, y de ofrecer también formas novedosas de detenernos a pensar. En primer lugar, me gustaría compartir algo muy pequeño sobre el nombre de este grupo. Si no recuerdo mal, las conversaciones comenzaron a fines del 2019 y con la rapidez que exige ponerle un nombre a un grupo de WhatsApp o de Gmail, que para ese entonces representaba para mí la misma complejidad, le pusimos al grupo el nombre de Proyectos, con 3 signos de exclamación al final. En ese momento Graciela dijo algo así como, después veremos si le dejamos este nombre o lo cambiamos. Es cierto que es un nombre que responde más a una generalidad auspiciosa, pero dejaba entrever algo de lo provisorio. Entendíamos que quedaba a la espera de definiciones un poco más precisas respecto del rumbo que tomarían las cosas luego de algunas reuniones y conversaciones que tendríamos en breve. Yo no conocía a los y las demás invitados a esta aventura, pero Graciela organizaría una juntada en su casa, presentarnos y avanzar con algunas ideas. Varias de las integrantes no vivíamos en Buenos Aires, por lo tanto debíamos hacer coincidir fechas de viajes para encontrarnos. Comenzado el 2020, el nombre Proyectos, acompañado de sus 3 palitos exclamativos, continuaba allí, pero entonces se había transformado en un imperativo vital que insistía en colocar día y un horario en una agenda totalmente vacía. Dejó de ser la exaltación de un comienzo que aguarda su devenir para tener un peso en sí mismo, una palabra que nos hablaba de algo que no estábamos dispuestos a perder, porque decir proyectos era decir, hagamos algo, comencemos, nos movamos, veamos qué se nos ocurre, aún en la imposibilidad del movimiento, aún en la imposibilidad del mismísimo lazo. Sigamos pensando, imaginemos. Una marca de este grupo, que aún sigue teniendo ese nombre y del cual los demás compañeros y compañeras tendrán seguramente otra historia que contar. Para mí es un nombre dispuesto a comenzar cada vez, siempre abierto, atento al llamado de pensar lo que pasa. Eso que nos pasa, como dice Norma en el libro Palabraciones. Es una pregunta por los modos en los que conocemos y obtiene una respuesta o se robustece, bebiendo justamente de un no saber, que no es no saber nada, sino un no saber que confía en la navegación del encuentro, en el andar de una conversación, en el fragor de la tarea, como decía Daniel en aquel primer libro, Cosas dichas y desdichas, y para seguir desordenando los títulos de los libros, podríamos decir en el hacer del oficio,
si aceptamos el deslizamiento de la palabra proyectos hacia esta otra. Allí estamos entonces, pensando nuestros oficios cada vez, nuevos intentos tratando de enfocar algún detalle 1000 veces visto, ampliando la imagen, pudiendo tomar distancia a veces y otras escribiendo en lo borroso de la cercanía. Por eso estas invitaciones a escribir, estas apuestas reiteradas, desafiantes y muchas veces incomprensibles para quienes las recibimos con sorpresa, nos meten en estos bretes y también en estas libertades. La misma tensión donde la escritura sobre el hacer y el hacer mismo se encuentran, se retroalimentan, conversan y se parecen cuando logran ofrecernos la misma conmoción. La escritura contornea el oficio y el oficio es contorneado por la escritura. En este sentido, este libro de la serie del pensar, Andamios por plazo, me parece que se detiene a mirar ese movimiento, el movimiento incesante de los oficios que nunca terminan de acomodarse. Este movimiento toma aquí eventualmente algunos nombres: andamios, deslizamientos, caídas, tropiezos. Si bien decimos que el oficio es una posición, una forma de pensar y hacer ante distintas situaciones que atraviesan las instituciones donde los ejercemos, o ante políticas que deliberadamente profundizan la desigualdad, no deberíamos querer congelar esa posición. Andamiar conceptualmente una parte, un poco, eso que podría desmoronarse, obtiene su potencia justamente en el movimiento. En la búsqueda de una distancia prudencial, tan lejos, tan cerca, en el deslizamiento hacia arriba, hacia abajo, tratando de encontrar ese lugar, ese tono en el que poder decir, sin tener, a pesar de todo, el acierto garantizado. Peinar el viento es una preciosa imagen que atraviesa el libro para decir algo de esto. Aún dispuestos, listos y preparados para atajar el galope del viento, no sabemos si podremos siquiera rozar alguno de sus mechones. Tropezar es el amague al movimiento. Podríamos tropezar y hacer como si nada hubiera pasado y seguir caminando rogando que nadie nos haya visto. Pero si el amague continúa el envión de su gesto, esa condición del sacudón del pensar, como movimiento real. Esa condición de detenerse a ver el raspón y arriesgar un saber sobre con qué nos habremos chocado, que caemos en la cuenta de que hemos tropezado. Como el mítico ladran Sancho, señal que caigamos del Quijote, nosotros diremos tropezamos, señal que en estos oficios del lazo. Tropezar es entonces recordar la promesa de transformación que nuestros quehaceres anidan en cada movimiento, en cada nueva palabra, imaginar con ellos, con ellas, nuevos modos de hacer que apuesten a no dejar las cosas como están. Pierre Legendre, historiador del derecho y psicoanalista francés que muchos conocimos por las referencias de Graciela sobre sus libros, en el breve prefacio que le dedica a la juventud deseosa, utiliza la metáfora del movimiento del andar, del caminar, de un paso que le sigue a otro y a otro. Lo hace para nuevos modos de investigar, con la técnica y la ciencia como universales, con la operatividad, podríamos decir, con la inteligencia artificial, en fin, todo lo que nos ha hecho perder el asombro y nos impide, dice Legendre, escuchar el eco de esa inquietud humana que da valor de transposición poética a la prueba del saber. Este sería el nuevo paso que ha de reanudar incesantemente el hombre mientras se construye. Sabemos por sus escritos que ha leído a Borges, lo dice justamente en ese libro que menciono. Supongo que por eso me recuerda a otra pregunta borgiana, con la que me parece que también dialoga, es seguir sumando símbolos y complejidad al mundo. ¿Por qué insistimos en agregar a la infinita serie un símbolo más? Esto lo dice el rabino que ha creado a la criatura que apodó Golem, creyendo tener el poder divino. Una institución puede ser un golem, creado en nombre de unas protecciones y unas amenazas, y apenas contar con cierta habilidad para barrer la sinagoga. Lo sabemos. También sabemos que estos son tiempos, posiblemente más que otros tiempos, en los que estamos dentro de un juego de miradas, donde la confusión sobre lo que es real, lo que es verdad y lo que es justo,
intenta también hacernos ver a nosotros mismos, nuestros oficios, nuestros trabajos cotidianos y nuestra defensa de las instituciones como creaciones fallidas, como un golem carentes de toda comprensión y lenguaje. Entonces, con más razón tendremos que volver y volver a nombrar para llegar a escuchar el poderoso eco de la infinita serie de palabras y tradiciones que nombran nuestros oficios. Dar valor a la transposición poética de nuestros oficios es parte de la tarea. Y eso me parece es lo que intenta este libro. Bueno, eso. Muchas gracias a la Endija por su trabajo cuidadoso, a Graciela y a Daniel y a los compañeros de proyectos. Gracias. Buenísimo, Delfina. Muchísimas, muchísimas gracias. Maravilloso. Ustedes. Bueno, Precioso, precioso, gracias. Débora, cuando tú quieras. Bueno, yo no soy tan buena alumna como Delfina, que me deja la vara altísima, como siempre. Pensaba después de escucharte, Delfi, que es un capítulo que tenemos que agregar al libro ahora, así que voy a presentar casi un libro que queda abierto. Bueno, primero, bueno, muchas gracias a todos los que nos están acompañando a través de la transmisión de Facebook y, bueno, quienes no pueden estar en este momento conectados, pero que también nos acompañan y nos han acompañado y nos han escuchado y con los que hemos conversado y con los que hemos discutido y con los que hemos pensado. Así que, bueno, muchas gracias a todos esos compañeros, compañeras, colegas y demás. Agradecer y felicitarnos a cada uno de los que, de los que formamos parte de este libro, que hemos hecho este trabajo que Delphi recorre incluso antes de que yo me incorpore. Bueno, ya lo han dicho Graciela y Daniel en innumerables ocasiones, ¿no? Las historias nos anteceden y nosotros nos entramamos en esas historias que ya han comenzado y bueno, yo me siento un poco así, parte en este grupo de proyectos que nombra Delphi. Y especialmente, un poco personalmente, agradecerles a Graciela y a Daniel por varias cosas. Pensé mucho, mucho, mucho cómo y qué decir en este agradecimiento y se me ocurrió sintetizarlo en 3 cuestiones. La primera es agradecerles por ser verdaderos maestros y maestras con una inteligencia sensible muy particular que tienen ambos y que se traduce en el segundo agradecimiento que tiene que ver con el cumplir sus promesas. Sí, Graciela, aunque te sorprenda, digo cumplir sus promesas porque me parece que es excepcional encontrarse con gente que hace lo que piensa y piensa lo que hace, y eso creo que tiene que ver con el título del libro y tiene que ver con mucho más allá del título del libro, y me parece que incluye no solo la colección de estos libros, del cual yo recién me incorporo en esta publicación, sino en ofrecernos unas oportunidades de pensar, de discutir en distintos espacios que nombró Delphi, Ateneos, escrituras, innumerables espacios, así que es un agradecimiento personal, pero creo que compartimos con todos los que integramos este libro. Daniel decía hace un ratito que es un libro muy difícil de presentar, y la verdad es que sí, es muy difícil de presentar, y una responsabilidad enorme también decir algunas palabras en nombre o en representación, más ajustada o menos ajustada de todos, pero bueno, creo que un poco hablo por todos en estos agradecimientos. Y que bueno, que esto se redunda también en la generación de proyectos, ¿no? Yo también recordaba el nombre del grupo de WhatsApp que nombró Delphi, y la verdad que se llame proyectos, me parece que no solamente es una cuestión circunstancial, sino que refleja una posición, ¿no? El proyectar, el hacer, el prometer y cumplir, que siempre es un poquito fallidamente, pero cumplir me parece que, bueno, tiene que ver un poco con esto.
Dicho esto, sí tomé algunas notitas, ahí tomé apuntes de algunas cositas que quisiera mencionar y compartir. Y pensé en empezar por el final del libro, porque creo que algo que nos caracteriza es no ser muy prolijos, ni muy ordenados para poder pensar a veces. Y pensé en empezar por el final y me quedó resonando una cita que comparte Graciela al final del libro de Pontalís, donde ella cierra, me pregunto, bueno, si es un cierre del libro, donde ella trae una cita de Pontalís donde dice, mientras haya libros, nadie nunca tendrá la última palabra. Y la verdad que me pasó a la hora de pensar qué decir o qué compartir en esta presentación, pensaba, ¿no? ¿Cómo se presenta un libro? Me pareció que una manera de presentarlo podía ser justamente eh, hablando del libro como un nuevo inicio, ¿no? No el libro como un producto, como algo cerrado y como algo terminado, sino como la oportunidad de seguir pensando a partir de algunas cosas que fuimos pensando y pudiendo decir. Y, y enseguida se me vinieron a la cabeza o me acompañaron dos libros que quiero mucho y entraron como en diálogo con lo que nosotras escribimos, y se me ocurrió por ahí hacer como algunos comentarios de nuestra producción, pero en apertura, ¿no? Así como dice Graciela, con esta cita de Pontalís no termina todo en el punto final de nuestra escritura. Y uno de los libros es Romper el corazón del mundo, modos fugitivos de hacer teoría, de Val Flores, y otro es Curar y ser curados, de Claudia Massín. Y al leer y releer nuestro libro varias veces, y visitarlo varias veces, no leerlo en orden necesariamente, pensaba en los puntos de encuentro, que no sé si son coincidencias necesariamente y tampoco creo que sean consensos, pero sí territorios de diálogos en los que intentamos poner algunas palabras y algunas ideas a nuestras tareas cotidianas en las instituciones tan variadas que habitamos, cada uno de los que escribimos en el libro. Pensaba en la cantidad y la variedad de figuras que utilizamos, metáforas, figuraciones, imágenes, incluso algunas sonoras, como las que nos compartió Delphi, que nos ayudan a atrapar, por un rato al menos, algo del acontecer. Acontecer es que en estos tiempos tienen ciertos tonos de dolor, de crueldad, de violencias, de desgarros, de desenlaces. Y ahí es donde me acompañó un poquito Claudia Massín. Les leo una pequeña entradita de su escritura donde dice: escribir y curar, escribir algo que no tiene nombre, algo asfixiante, una piedra en la garganta, en el pecho, en todo el cuerpo. El cuerpo mismo, una piedra imposible de cargar. Escribir hasta que eso sin nombre, esa piedra, empieza a resquebrajarse. Escribir hasta que haya un modo de decir la piedra. Y en ese mismo acto, la piedra se divide en partículas minúsculas que no obstruyan la respiración. Ya lo dijeron Daniel y Graciela en el prólogo de nuestro libro. Decían, intentamos dar cuenta de lo que hace un trabajo que se posiciona contra las lógicas del desecho. Y en la contratapa de nuestro libro dicen, es en, por y para esas realidades respecto de ciertas prácticas que se buscan palabras para decirlas, compartirlas, elaborarlas desde diferentes perspectivas. Yo pensaba ahí, ¿no? Qué palabras, qué maneras de nombrar, qué maneras de narrar, ¿no? Un poco esto que decía Daniel hace un ratito, ¿no? Escribir discutiendo, tratando, digamos, de hacer algo distinto, ¿no? A ciertos automatismos, a ciertos protocolos, a ciertas durezas, quizás de maneras de nombrar, de decir, de escribir. Y ahí es donde se me apareció unas palabras de Val Flores, donde dice: cierto tono de la lengua, cierto modo de hacer teoría, cierto estado del corazón se rompen cuando dejamos de hacer sin pensar, sentir sin emoción, movernos sin fricción, adaptarnos sin preguntar, traducir sin pausar,
conectarnos sin interrupción. Lejos de ser un libro que busque palabras que cierren, que categoricen, que expliquen, que sea la palabra final, la palabra última, la palabra que englobe, la palabra de referencia, la palabra última, creo que buscamos a lo largo de este libro, los diferentes integrantes de este libro, con nuestras diferentes experiencias, maneras de ingreso, eh, buscamos palabras que nos resuenen, que nos acompañen. Será algo de esto también lo que hacemos en nuestros oficios, buscar quizás algunas palabras de compañía. Y de nuevo les comparto unas palabras de Claudia Massín, donde me parece que ilustra algo, ¿no?, de nuestra manera de pensar los oficios, ¿no?, como decía Delphi hace un rato, como posición, y la manera de pensar la escritura, ¿no? Claudia dice, la cura solo es posible como accidente, como acontecimiento. No depende de la voluntad ni de la intención. Sucede, como la escritura. Cuanta más voluntad y propósito haya detrás, más se escapa, más se rehúsa. Advienen las dos en ciertos momentos. No creo en un estado de poesía o escritura, podríamos decir permanente, ni en una cura permanente. Creo en contados raptos de iluminación en los que podemos ser capaces de resonar con los otros, con lo otro, de sentir en el cuerpo propio lo que es aparentemente ajeno. Ahí sucede la poesía, dice Claudia, y por ahí podríamos agregar la escritura, la cura, la educación. Recupero algunas de las palabras entonces que fui mencionando y que también aparecieron en la presentación de Delphi y estas palabras iniciales de Daniel. Lazos, promesas, proyectos, intentos, palabras, construcción de figuras. Quizás algo de todo esto es lo que encontramos en el libro, y vaya trinchera construida. Así que, bueno, con estas pequeñas palabras y referencias quería aludir a nuestra escritura, a nuestra experiencia de escritura, y bueno, agradecerles también a la editorial Endija por hacernos este lugarcito para poder decir algunas cosas que quizás nos hagan compañía. Gracias. Muchísimas gracias, Débora. Gracias. Bueno, Graciela Frigerio, ¿quiere Daniel decir Cohen. algo? Adelante. Bueno, buenas tardes a todos y todas los y las que o nos están escuchando y viendo ahora o por ahí en algún otro momento se encuentran con nosotros casi como por casualidad. Este, Agradecerles infinitamente. No está de más reiterar los agradecimientos. Los agradecimientos son una forma de reconocer. Entonces, gracias a quienes están hoy, gracias a Laura y a Armando, que de verdad nos permite habitar unas páginas de papel, ¿no? Y poner ahí, volcar ahí nuestras ideas. Gracias a nuestras presentadoras, que seguramente pasaron más de un rato angustioso tratando de ver qué decir y cómo asumir esa representación. Por supuesto, gracias a Daniel, con quien compartimos hace muchísimos años un trayecto que no, digamos, del que este libro es una parte, es un cachito del camino recorrido, a la vez un efecto y a la vez otro comienzo. Y por supuesto, gracias a todos los autores y autoras que con mucho esfuerzo, con muchísima generosidad, pasaron horas a pensar el tema, a escribir, a compartir sus borradores, a aceptar los comentarios colectivos, a reformular, a volver para atrás, a editar, a reeditar, etcétera. Y a todos los que y todas las que no necesariamente están en los libros de esta colección que ya va nutriéndose, pero que son acompañantes intelectuales, amigos intelectuales que a lo largo de toda la vida nos han sostenido y han aportado a la posibilidad de pensar. Bueno, unas pequeñas cosas, unas pequeñas puntuaciones a propósito del libro y un poco más allá.
Primera cuestión, y ustedes seguramente no se sorprenderán que coincidamos en algunas tematizaciones que hoy compartimos, ¿no? Primera cuestión es quizás hacer un subrayado sobre estos tiempos. Podríamos decir que son tiempos en los que en el mundo se despliegan asperezas y conflictos, y que sobre el mundo se ciernen unos nubarrones de amenazas al vivir juntos. Estos nubarrones parecen acechar con tormentas posibles las cotidianeidades, y lo terrible es que en algunos contextos las amenazas pasan al acto. Y cuando las amenazas pasan al acto, fisuran, eh, atacan, destruyen edificios no solo materiales, sino los edificios simbólicos de las sociedades hoy sacudidas en sus cimientos. Y en esas sacudidas han quedado sepultadas, quedan sepultadas vidas. Vidas sepultadas en derrumbes materiales y simbólicos que dejan existencias temblorosas y truncadas, que multiplican sujetos mutilados entre los escombros. Muchos apenas son tan pequeños, otros ya han recorrido sus vidas y otros apenas despuntan ese tiempo que la palabra adolescencia no alcanza a nombrar. Digo esto porque entiendo, quizás compartamos, sin necesariamente hacer consenso, sin coincidir término a término ni palabra a palabra, que lo traumático ha dejado de ser excepcional. Aquí y allá, las vidas dañadas requieren atención, ser cuidadas y curadas las heridas curables. Ustedes seguramente no se sorprenderán si admitimos que hay heridas que no son tan curables, ¿no? Que hay heridas que quedan abiertas. En fin, en todo caso, las vidas que despuntan, los recién llegados, sin duda merecen el mejor anfitrionaje, la mayor generosidad de los gestos. No se trata solo de una buena o mala educación, ni mucho menos de, como suele decirse epocalmente, de una educación de calidad, sino de tener la posibilidad de transitar sus vidas en contextos vivificantes, no mortíferos, y de elegir ahí algo, una parte o no resignificada de sus herencias, de las herencias colectivas, de ellas y de sus restos, de las memorias. Glissad se llama el artículo de Delfín, que da cuenta de estos desplazamientos. Y el libro trata de los desplazamientos, desplazamientos cotidianos de institución a institución, de organización en organización, de aula a salita, de la clínica digamos, a los espacios más educativos y de transmisión. Y la glissad, ese deslizamiento, es también una manera de nombrar uno de los conceptos que nos sirven de andamio. Le decimos transferencia. Sobre la transferencia, este libro da mucha cuenta, a su vez poniéndole en valor y diferenciando la transferencia en situaciones clínicas a la clásica y la transferencia en las situaciones educativas. De ello se ocupan varios artículos, entre otros el de Facundo Rodríguez Arcolía, y de un modo también, digamos, oblicuo, pero directo, el de Cristina Yapura. Digo esto para decir que este libro se inscribe en un esfuerzo que lleva mucho tiempo de este grupo de proyectos y preproyectos, podemos decir así, los antecedentes de los proyectos con tres palitos, como dice Delfina, de intentar andamiar, digamos, con nuevos fundamentos una manera de entender un pensamiento clínico. Daniel ha tomado a su cargo el desarrollo de esto a lo largo de los libros y ahora podemos decir que agrega, y creo que Débora lo menciona ahora, una cuestión particular, digo, porque durante mucho tiempo y en los libros anteriores y en los Ateneos, que son, digamos, un lugar donde se potencia la posibilidad de intercambio que da a pensar, hablábamos de los gajes y gajos del oficio. ¿Se acuerdan de eso? Los que nos leyeron también saben que esos gajos y gajes del oficio nos pareció con Dani una expresión que daba cuenta de algo que no podíamos terminar de definir, pero que aludía a lo que queríamos pensar. Pero podríamos decir que se agrega gajos, gajes y tropiezos,
¿no? De los oficios y que en realidad los oficios hoy nos están haciendo tropezar a todos y los conceptos también. Tropezamos con los conceptos, tropezamos en los conceptos. Bueno, los y las autoras de este libro apuntan a estas cosas. Esos tropiezos hacen que de caso vayamos a situación. Ariel, por ejemplo, se ocupa de repensar la cuestión de los casos, pero Gustavo Ruggiero dice hay que pensarlo estallado y abre ahí una posibilidad que reanuda también con una casi antigüedad de algunos pensadores del psicoanálisis como Maud y Octave Manoni, que la primera vez que vinieron a Buenos Aires se ocupaban de las instituciones estalladas, ¿no? Estalladas no quiere decir que se volatilizaron ni que se hicieron necesariamente miguitas, quiere decir que albergan un conjunto de tensiones, de contradicciones y de ambigüedades con las que tropezamos los que ejercemos el oficio. Voy a querer decir algo sobre dos cuestiones, pero antes quiero decir, digamos, entre la memoria del Glissando, las esperas a veces desesperadas y a veces llenas de esperanza que nos propone Gabriela Mafasanti, a la que le decimos Gaby. Yo tengo que leer Gabriela porque por Gabriela no la encuentro, digamos, y también esos deslizamientos que nos propone Eva. Eva, aquí, digamos, Eva a lo largo de los libros ella se ha ocupado de ir proponiéndonos maneras de tomar recortes de la cotidianeidad de una escuela para volver pensables unas tensiones y proponer también unos glissands, ¿no? Un glissé, un desplazamiento. Acá es de las preguntas al encuentro. Y en ese estilo también colabora Bettina, que retoma la cuestión de, a ver, es un deslizamiento especial porque Bettina se propone subrayar la potencia de lo inconfortable, de la incomodidad, digamos así. Y en esa potencia seguramente aparece esa cuestión de la cotidianeidad, así, esa cotidianeidad que no deja de trabajar a alguien que ejerce el oficio. El artículo de Mariana Monzani es eso, es una cotidianeidad que no deja de trabajarla, ¿no? Es un episodio de la cotidianeidad, como todos los que ejercemos el oficio sabemos que nos hemos tropezado tantas veces, que a lo largo de los años necesita volver a narrarse, volver a pensarse. Bueno, por supuesto, y no podía ser de otro modo, Débora aborda, digamos, unas notas que también tienen que ver con lo musical, para pensar una escritura, sobre la que ella vuelve ahora en la presentación poniéndola en diálogo, con- digamos, abriendo, ¿no? Cosa que el libro en su totalidad hace, ¿no? Es un libro de apertura. Y es un libro que es una compilación, que tiene historia, que tiene sus continuidades y sus rupturas, pero que como toda compilación debe entenderse como un montaje. Traigo el concepto de montaje porque un libro que se compila implica un montaje, como un andamio implica un montaje, ¿no? Y esto me lleva a recuperar algo que no apareció en ese libro, que seguramente aparecerá en el próximo, que, a ver, nos ocupamos de, por supuesto, no solo, no todas las vidas felizmente son vidas dañadas, pero básicamente nos las tenemos que ver con las vidas dañadas en las actividades de, como decíamos, en palabraciones o como decíamos en cosas dichas, ¿no? En esas actividades de crear unas protecciones ahí donde las heridas estaban abiertas, ¿no? Ahí donde entendíamos, como en palabraciones, que pensar es una manera de vendar, es una manera de proteger para permitir no que desaparezca, digamos, la huella de lo acontecido, sino para que esa huella no se vuelva tan desgarradora que nos impida la vida. Pero digo, montaje y pensar un texto como un montaje implica, y Delphi trajo a Alexandre, pensar también que las sociedades son textos, que las sociedades también son montajes, y que esos montajes se transforman o se transforman. Queremos transformarlo, y quiero decir por qué, en andamios conceptuales. Unos andamios conceptuales moebiusianos, quiero decir, en este libro, como los anteriores, las experiencias se vuelven conceptos y los conceptos se transforman en experiencias, de una manera que no quedan fijados como esa. ¿Se acuerdan esos tableros espantosos? Se ponían las mariposas así ya muertas, puestas así, bueno, lo contrario de eso, digamos, ¿no? Lo que sigue en movimiento, lo que todavía tiene posibilidad de despliegue y de vuelo.
desplegarse y volar, porque quizás porque algunos de nosotros, no todos, y acaban las tres cosas que quisiera compartir, entendemos que, digamos, nos ocupamos del curar bajo la forma de una curaduría del vivir con otros. La curaduría es una palabra, un concepto que ahora tiene un gran despliegue en las artes y las estéticas, sumamente controvertido, pero que allá lejos y hace tiempo, cuando en el latín empezó a circular, significaba, estaba vinculada, sostenida, apuntalada en el andamio de una cura, entendida como cuidado y custodia, al modo de los arcontes, ¿vieron? Es decir, esos a los que se le confiaba la memoria para que nadie quedara privado de ellos. Por supuesto, cuando la palabra migró como concepto viajero a Roma, se volvió procurador en el lenguaje jurídico y la iglesia se lo tomó y aparecieron los curas, ¿no? Encargados del cuidado y de ofrecer una respuesta. Y finalmente quedó ligada a una idea de preocupación y responsabilidad asociada a una capacidad de respuesta. Curaduría entonces como preocupación, responsabilidad, capacidad de respuesta. Y con el uso después, curaduría empezó a adquirir esa dimensión artística y llegó, como diría Norma Barbayelata, como canto rodado a los museos. Después dio lugar a otra palabra, el curacionismo. Mucha discusión sobre esto, digamos, una deriva quizás menos fértil. Pero en todo caso, con tantas vidas dañadas, con tantos edificios simbólicos atacados, muchos de ellos derrumbados, entre tanto escombro, y Delfina se ocupó muy bien de retomar la cuestión de los desechos, digamos, ¿no? Parece que a algunos de nosotros nos parece como impostergable la necesidad de sostener actividades de curaduría del vivir juntos. Y ahí la estética vuelve, como ética también, con la idea de pensar que hacer instituciones, oficiando de oficiantes del lazo, implica, digamos, una suerte de arte. Quiero colocada la idea de una curaduría del vivir juntos, a desidealizar, quiero decir, ¿no? A nadie se le ocurra pensar que encontraremos el montaje perfecto, como no tendremos nunca el andamio perfecto. Por otro lado, montajes implica también desmontar, y andamiar significa no confundir andamio con edificio y saber que necesitamos construir otros andamios para otras construcciones. La otra cosa que quería compartir con ustedes es, digamos, en esta idea de pensamiento clínico que alberga y que sostiene todo nuestro pensamiento, es una pequeña reflexión sobre los oficios del lazo, que después de todo hace años que viene triturándonos la cabeza y que tratamos de darle, digamos, de que no se nos momifique, de que siga siendo una noción que albergue algo, ¿no? En otro libro Delphi decía, el oficio es el refugio, ¿no? Plena pandemia, donde, ¿no? Hoy Débora trae la idea de trinchera y cada uno de los que escribe encuentra en la escritura algo habitable y que puede ofrecer a otros un hábitat, ¿no? Por eso invitamos a leer el libro, a imaginárselo como un espacio a habitar, ¿no? Un espacio a recorrer, a un espacio por el que circular, un espacio donde uno se encuentra con otros para conversar. Pero esos oficios del lazo me gustaría presentarlos, y seguramente está por ahí, no la veo, a Graciela Soler, a quien le agradezco casi la insistencia en la relectura del texto de Melville Movidic, porque ahí aparece una idea muy, muy interesante que para mí describe con mucha pertinencia los oficios del lazo. Los oficios del lazo están hechos de oficios colaterales. En Moby Dick hay un personaje que es un carpintero. Nosotros somos surcidores, obreros, proletarios del trabajo, ¿no? Eh, los oficiantes del lazo. Y este carpintero que se embarca en un ballenero que tiene que enfrentar todos los peligros, tiene que saber hacer un poco de todo. Alguien se le rompe algo que no es de madera y va y se lo da al carpintero. Alguien necesita una prótesis y va y se la pide al carpintero. Hay que resolver el remo que no sé qué y va, se lo pide al carpintero. Entonces dice, bueno, pero usted, no sé, hasta las cosas para la comida. Y entonces el tipo dice, sí, sí, yo soy un carpintero, para lo cual he tenido que aprender oficios colaterales.
Y a mí me gusta pensar el oficio de los oficiantes del lazo, que se trate de la transmisión, que se trate de la cura, que se trate de la producción artística, que se trate de todas las intervenciones institucionales, que se trate de instituir como unos oficios que justamente escapan a los nombres de bautismo de nuestros diplomas porque están compuestos de oficios colaterales. ¿No? A los oficiantes del lazo quizás nos guste explorar, componer, hacer montajes, oficiar de curadores con oficios colaterales. Desde esta perspectiva y reanudando y ya cerrando lo que Daniel señalaba, y digo, hay tanto para decir de cada uno. Mire, volví a leer el libro y está mal que lo diga yo que lo compilé con Daniel. El libro está buenísimo. Cada capítulo ofrece una cosa que sacude el hacer porque logra de verdad circular moebiusianamente, ocuparse del mundo externo sin desconocer los meollos, los meandros del mundo interno. Pero voy a cerrar con esto. Y tiene que ver con lo que Débora también traía y Dani de algún modo inició, porque escribimos finalmente. Entonces escribí esta pequeña frase. Ejercer los oficios del lazo es una opción, es una elección. Hay otras. Nadie está obligado a embarcarse para ejercer oficios colaterales en aventuras así que conllevan una responsabilidad. Ejercer los oficios del lazo implica para algunos de nosotros buscar modos y formas de estar presentes. Tal vez implica esa desatinada búsqueda de comprender lo a veces incomprensible. Por supuesto, creo que alberga, digamos, la intención de ser hospitalarios a toda extranjería, de verdad, leales a la alteridad, y resistirse al dejarse llevar por las simplificaciones banalizantes tan propias a esta época algorítmica. En fin, en todo caso, algunos de los que ejercemos los oficios del lazo, nos resistimos también a un deslizamiento que no queremos, que es el deslizamiento a las vestimentas protocolares, ¿no? Es decir, a una forma de traducir las praxis en aplicación de protocolos. Y sobre todo para algunos de nosotras y de nosotros, tal vez ejercer estos oficios del lazo, sumatoria, articulación, montaje de oficios colaterales, implica resistirse de manera muy contundente a cualquier tentación de apatía teórica a la que la época parece querer empujarnos instalando aquí y allá el miedo a pensar. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a los que escribieron, a los que nos editaron, a los que nos acompañaron desde siempre, a los que nos acompañan hoy y a los que alguna vez tendrán ganas de acompañarnos leyéndonos. Gracias. Bueno, Graciela, muchísimas gracias a vos también. Daniel, ¿querés volver vos? Sí, Daniel tiene que cerrar porque es una costumbre entre nosotros. A mí me Bueno, encanta que sea la zapatera así que se encargue de Bueno, lo creo demás. que, nada, la verdad que creo que además Graciela agregó un capítulo al libro, ¿no? Es una lectura del libro y me parece que agregó algunas cuestiones que se articulan con lo que venimos trabajando y ya va a dar para escucharla nuevamente y leerla próxima. Nada, creo que la invitación a leerla, y ahora, digamos, nos queda también, y ya lo venimos haciendo, es empezar a escuchar, a recibir precisamente algo de las resonancias y los ecos de lo escrito, ¿no? Así que, bueno, el libro está echado a rodar. Y nuevamente agradecer a quienes están allí. Veo que están también algunos escribiendo algunas cosas. Agradecemos a quienes nos están escuchando. Y nuevamente a la posibilidad de hacer esta presentación. Armando, Laura, muchas gracias. Elfi, Débora, agradecidísimos por encarar la difícil tarea de presentarlo. Y será hasta el próximo. bueno.
Ahí en Facebook, como decía Daniela, hay comentarios, muchos corazones y demás de la gente que ha estado, de autores también que han estado escuchando. Así que bueno, comentarles eso también, que va a quedar ahí la presentación. Como decía Graciela al principio, no sabemos cuándo será vista y escuchada, pero seguramente en algún momento habrá gente que se encuentre nuevamente con esto. Y bueno, eso también es lo lindo, ¿no? O por ahí algunas de las cosas lindas de esta virtualidad, de que nos volvemos a encontrar y en diferentes momentos, ¿no? Así que es otra oportunidad también de volver a escuchar y repensar esto. Bueno, nuevamente agradecerles profundamente por estar acá y como decía Daniel, seguramente nos encontraremos con otro libro, otra presentación o alguna otra ronda. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo.